IAKS, Sección Latinoamérica y el Caribe, presenta Conversatorio Virtual. A nombre de Industrias Meyer, Ingeniería en Iluminación. Presenten los eventos deportivos más importantes de la región. Proyectos con calidad certificada. Experiencia comprobada. Visítanos en industriasmeyer.com. Telcrom, Ingeniería y Telecomunicaciones. Muy buenas tardes, muy buenas noches para quienes están en España. Quiero darles la bienvenida y agradecerles por acompañarnos en este segundo conversatorio de la IAKS, Sección Latinoamérica y Caribe. Tenemos muy interesantes invitados hoy día, entre ellos el licenciado Ricardo Peralta de México, director general del Centro Interdisciplinario para la Investigación del Ocio, al profesor de Ciencias del Deporte y Tecnología de Fitness y director del grupo de Eurofitness, Tony Job de España, y el ingeniero César Correa, coordinador de infraestructura deportiva del INDER de Medellín. Espero que nos sigan acompañando en las futuras actividades que estamos realizando, todas ellas orientadas a promover el buen diseño y la operación de las instalaciones para el deporte y el uso del tiempo libre al servicio de la comunidad. Muy bienvenidos y los dejo ahora con Alex Meyer para que continuemos con este conversatorio. Y buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Espero que todos estén bien. Y bueno, continuando con las actividades agradeciendo su participación desde la sección IAKS-LAC. Bueno, simplemente como introducción, quería adelantarles algunas actividades que vamos a estar teniendo pronto, para que nos sigan a través del Twitter, las redes sociales, a través de la misma página web. Vamos a estar dando informaciones más a detalle, como los próximos Café IAKS que vamos a tener. Más que todo va a estar dirigido a los asociados, y para los que no estén asociados, vamos a estar enviando por correo electrónico, ya con las informaciones de los inscritos, todos los datos para que se puedan inscribir en la sección, porque la idea de estos cafés va a ser un tema de compartir, agrandar nuestra red de personas ligadas a todo lo que tiene que ver la parte de infraestructura deportiva y recreativa, que es los temas que nos competen. Cosa que se van a estar tomando moderadores, donde vamos a tener exposiciones bien específicas sobre áreas siempre ligadas a nuestra actividad propiamente. Entonces, bueno, eso se los dejo como un antemano y un abrebocas las cosas que vamos a tener. Y bueno, y como les repito, vamos a estar mandando todos los detalles de las solicitudes de inscripción para que sigamos creciendo la familia de la sección IAKS Latinoamérica y el Caribe.
Como antesala les vamos a poner nuevamente digamos, conversatorios. Tenemos, para los que no conocen bien la actividad propia del IAKS y de nuestra sección, vamos a poner un pequeño video en nombre de nuestro presidente y vicepresidente, explicando un poco esto para entrar de lleno ya en el conversatorio. Los dejo. La IAKS nace hace algo más de 50 años bajo el alero de la Alta Escuela de Deportes de Alemania, con sede en la ciudad de Colonia. Y desde entonces ha venido desarrollando una amplia gama de actividades y eventos orientados a cumplir con nuestra misión de facilitar un mundo activo. Somos una organización sin fines de lucro, líder mundial en el ámbito de las instalaciones deportivas y recreativas, y promovemos el intercambio de conocimientos en la planificación, diseño y en la experiencia operativa para profesionales de nuestra industria. Estamos comprometidos a abogar por instalaciones deportivas y recreativas cubiertas y al aire libre, que sean sostenibles y de alta calidad, y que sean además totalmente inclusivas, universalmente accesibles y socialmente relevantes. Colaboramos con múltiples organizaciones internacionales para promover estilos de vida activos y significativos y transformar comunidades y áreas urbanas en lugares de vida activa. Creemos que la vida activa es un derecho humano fundamental y una necesidad que enriquece la vida de personas de diferentes culturas, naciones, idiomas y géneros. La actividad física requiere de instalaciones deportivas, motivadoras y funcionales, y eso es lo que nos convoca hoy día. Quiero invitarlos muy cordialmente a que se asocien a nuestra institución. ¿Por qué? Porque venimos desarrollando muchísimas actividades vinculadas con el mundo del deporte y queremos compartirlas con ustedes. Tenemos, por ejemplo, los años impares, un congreso de escala mundial en la ciudad de Colonia, Alemania, que es donde está nuestra sede central, en el cual se muestran a través de una feria todas las últimas novedades en materia de equipamiento y avances en la industria del deporte, un congreso donde vienen seminarios y expositores de gran porte que explican todas sus experiencias y los últimos trabajos que realizan en el mundo. Y también tenemos un concurso que premia las obras que tienen un año de inauguradas en materia deportiva que están funcionando, lo cual otorga una distinción muy importante porque nuestra institución está reconocida por el Comité Olímpico Internacional, que también forma parte del jurado. Otra de las ventajas es que tenemos una revista que trae las últimas novedades de vanguardia en todo lo que se refiere a equipamiento y a proyectos en todo el mundo y con una gran calidad de edición. En lo que respecta a los años pares, tenemos desarrollados congresos, seminarios, conversatorios en la sección de Latinoamérica y Caribe y un intercambio fluido y constante entre todos nuestros miembros a través de las redes, conversatorios y que lo genera una red de contactos internacionales de gente vinculada específicamente a esta industria, lo cual le otorga una característica de singularidad muy importante a nuestra asociación. Listo. Bueno, con ese video de introducción entramos de lleno en nuestro conversatorio de hoy, la nueva realidad de la actividad física en gimnasios e instalaciones al aire libre. Como primer ponente tenemos desde México al licenciado Ricardo Peralta. Ricardo, no lo veo, pero ya lo tiene ubicado, ¿verdad? Ricardo es licenciado en Pedagogía, maestro en Administración del Tiempo Libre y la Recreación, es director general del Centro Interdisciplinar para la Investigación del Ocio, coordinador general de la Maestría en Estudios Latinoamericanos en Ocio de México, miembro del Comité Científico de la Revista Latinoamericana en Recreación y, bueno, con múltiples asesorías a nivel de libros escritos siempre en el área. Sin más preámbulos, lo dejo con Ricardo. Ricardo, no lo veo aquí ahorita. ¿Sí lo tiene ubicado? Aquí estamos. Muy buenas tardes a todos y todas. Bueno, pues primero que nada agradezco de antemano la invitación de la IACS, del capítulo América Latina. Es un gusto para mí compartir con ustedes y de antemano siempre con la firme convicción de que el conjuntar esfuerzos para el análisis de situaciones
en este caso deportivas y recreativas, pues nos permitirá generar nuevos proyectos y nuevos procesos. Quisiera, antes de empezar, generar un pequeño preámbulo. Yo vengo del campo concretamente de la recreación. Las áreas donde trabajo son 3, la recreación al aire libre, la recreación para personas con discapacidad y la recreación comunitaria, a nivel de investigación y a nivel de desarrollo de proyectos. Lo sitúo porque en el campo de las instalaciones al aire libre van a confluir estos 3 sectores. Confluyen las actividades y los deportes en la naturaleza, confluye las personas con discapacidad en ámbitos al aire libre y confluyen, por supuesto, los aspectos comunitarios. Y en ese marco, la presentación la he titulado La nueva realidad en la actividad física en instalaciones al aire libre en México. La situaré particularmente en nuestro país, aunque compartimos diversas características, pero sobre todo en este momento nos parece que es importante reconocer los contextos específicos a través de los cuales diferentes usuarios de instalaciones deportivas y recreativas están acercándose a las mismas. El contenido de la presentación son básicamente 5 puntos. Voy a hablar de manera muy genérica sobre el contexto nacional que tenemos hoy en día, sobre las instalaciones al aire libre, las problemáticas que estamos observando específicamente en las instalaciones al aire libre, las problemáticas específicas, y abordaré de manera final un elemento que a nosotros nos parece sumamente importante y quizá de los más complejos, que es el tema de acceso a personas con discapacidad a instalaciones deportivas y recreativas al aire libre. Parto del conocimiento de nuestro contexto y entonces quisiera situarme que para nosotros el uso de las instalaciones deportivas y recreativas está intrínsecamente ligado al contexto sociocultural en que habitan nuestras poblaciones y a las percepciones, a los sentidos y significados que cada uno de los usuarios le brinda a un espacio determinado a partir de la cultura de la matriz en que fue creado. Entonces, si bien en diferentes espacios podemos tener una instalación, por ejemplo, un auditorio para la práctica del básquetbol, no es lo mismo tenerla en un pueblo originario zapoteco de la Sierra de Oaxaca, en México, pueblos originarios, pueblos indígenas, que tenerlo en la Ciudad de México con otro tipo de calidad y de infraestructura en términos de los contextos. En ese sentido, de manera muy general, en México, en la última evaluación del Coneval, tenemos un promedio de 52 millones de personas en situación de pobreza extrema, y un 7.4% en pobreza extrema, lo cual sumado nos da casi 60 millones de habitantes en ese sentido. Tenemos otro tipo de indicadores de carencia social, uno en el que me gustaría relacionarme es la calidad de los espacios de vivienda, donde el 13.8% todavía no tiene acceso a estos espacios de calidad, y todo esto va configurando un tipo de persona particular que hace uso de las instalaciones, y por eso nuestra énfasis está en la persona, en cuál es ese perfil que tenemos en las diferentes regiones latinoamericanas. Hablando concretamente del momento actual en el COVID, al día de hoy, estas son cifras oficiales del día de hoy, tenemos 573,000 positivos confirmados, más de 60,000 defunciones, 40,000 activos estimados, más de 82,000 sospechosos. Y entonces la pregunta para nosotros es, ¿qué pasa con un contexto sociocultural como el mexicano cuando se combina con una pandemia como el COVID y la gente requiere hacer uso de instalaciones deportivas y recreativas y se le está motivando a que las instalaciones al aire libre van a tener unas mejores condiciones que las instalaciones cerradas? Cosa que nosotros todavía lo podríamos poner en duda porque no es tan simple o no es intrínsecamente ligado un hecho con el otro. Otro elemento importante que estamos viendo que afecta directamente el uso de las instalaciones deportivas y recreativas son las comorbilidades asociadas al COVID, como hipertensión, obesidad, diabetes, tabaquismo, que los mantenemos en este espacio y que son interesantes porque lo que estamos teniendo por un lado es una motivación a la promoción de la actividad física para disminuir las comorbilidades principales,
una política pública que va en diferente sentido en cada uno de los países latinoamericanos y la confluencia de usuarios de una instalación deportiva o recreativa en medio de la pandemia con miras a la construcción de nuevas posibilidades en un futuro cercano. Finalmente, de acuerdo al Instituto Nacional de Geografía y Estadística en México, tenemos al 2014 teníamos un 6.4% de porcentaje de la población del país, casi 8 millones, con al menos alguna discapacidad. Entonces, ¿qué pasa en las instalaciones al aire libre cuando confluyen aspectos socioculturales que tienen que ver con rasgos educativos, con percepción económica, con acceso a la vivienda, cuando las juntamos con una pandemia que limita la movilidad de la gente, pero que al mismo tiempo se le propone que se haga una mayor actividad física y que la recreación es una de las herramientas para disminuir los índices de ansiedad y los problemas de corte psicológico, pero al mismo tiempo con instalaciones que no estaban pensadas en este sentido para atender a una población con estas condiciones muy particulares que tenemos hoy en día. En ese sentido, para nosotros sería importante diferenciar instalaciones al aire libre desde espacios urbanos, como parques públicos, plazas, equipamientos deportivos, porque al menos en nuestro país se están convirtiendo, dependiendo de la política que cada estado, que cada región esté tomando, se están abriendo o no estos espacios. Entonces la gente está tendiendo a desplazarse a la única plaza, al único parque que hay abierto para poder hacer actividad deportiva, y que regularmente son instalaciones que no fueron diseñadas para el uso deportivo ni el uso recreativo, y que por lo tanto la gente está haciendo un uso bajo sus mejores condiciones o capacidades que encuentra. Lo segundo son instalaciones especializadas como la que tenemos nosotros, que son campamentos, pero también centros recreativos, deportivos, y particularmente observamos un caso en nuestro país que es en las últimas 2 semanas el uso de las canchas deportivas. Se reiniciaron todas las ligas deportivas populares y entonces tenemos ahora una gran concentración de personas en una instalación deportiva de una calidad media-baja, que no cuenta con las medidas de higiene, seguridad, etcétera, pero que al mismo tiempo está resolviendo una necesidad psicológica y física en términos de salud de las personas. Y para nosotros también es importante diferenciar los entornos naturales, como lo son parques nacionales, porque es donde tenemos prácticas deportivas especializadas, como la escalada en roca, el senderismo, montañismo, ciclismo de montaña, etcétera, y que apenas hace 3 días acaban de sacar los parques nacionales una primera serie de protocolos en disposición a lo que podría ser los nuevos usos que se tendrían frente a la pandemia. En este marco, entonces, y de la identificación de las problemáticas que permitan la construcción de alternativas al uso de instalaciones al aire libre en la nueva realidad, depende de un adecuado análisis sociocultural y del tipo de instalación. Para nosotros eso es lo que más trabajo nos está costando en este momento, y es la relación entre el tipo de instalación con la que cuento o el tipo de instalación existente en un espacio determinado al aire libre, el tipo de perfil de usuario que vamos a tener y el contexto sociocultural en donde esto se está desarrollando. Al momento de conjuntar estos factores, evidentemente nos damos cuenta de que el uso de las instalaciones y el análisis de las instalaciones no se podría centrar específicamente en ellas, sino que es una relación con diferentes variables. En este sentido, ¿en dónde situamos el problema? Nos parece que la problemática de las instalaciones ha ido progresando conforme han ido avanzando los últimos 5 meses a nivel internacional, porque pasamos de un problema o empezamos con un problema exclusivamente sanitario, que empezó a tener un impacto económico, que empezó a tener un tinte político y que ahora entramos a nuevas fases que tienen que ver con los impactos psicológicos de la pandemia. En el caso de México particularmente, se ha registrado un aumento de aproximadamente el 20%, un incremento del 20% en llamadas por atención de crisis nerviosas a los hogares, producto de la pandemia,
nos estamos dando cuenta también de una tendencia hacia el análisis pedagógico del problema en términos de cómo estamos educando y cómo vamos a educar para este tipo de situaciones, en las cuales definitivamente entra cómo uso una instalación, cómo uso un equipamiento deportivo, cómo me relaciono con la gente al interior de una práctica deportiva o recreativa, etcétera. Y finalmente, para nosotros hoy en día estamos en un escenario netamente sociocultural. Independientemente de que mi instalación cubra unos requisitos de sanidad, limpieza, etcétera, si no confluye la otra parte que tiene que ver con un contexto específico en donde la gente se adecue a nuevas prácticas, reconozca nuevas prácticas, confluyan otro tipo de conocimientos, pues entonces la instalación no va a ir de la mano de unas acciones que permitan garantizar o elevar la garantía de la sanidad de los espacios e instalaciones recreativas al aire libre. ¿Qué problemas generales encontramos entonces en ese sentido dentro de las instalaciones recreativas y deportivas al aire libre? Algunas de estas son comunes a otras áreas, pero sería importante puntualizarlas, independientemente si es un parque urbano, si es un campamento recreativo o una instalación deportiva pública al aire libre. Es importante diferenciar, entre otras cosas, el primer punto es propuesto por la teoría de Richard Krauss de la recreación, entre instalaciones, entre la recreación pública, privada y comercial, y en este caso lo llevamos al campo de las instalaciones. Krauss entiende las instalaciones públicas como aquellas que cualquier persona tiene acceso sin tener ningún tipo de costo o registro por hacerlo. Las privadas, aquellas que requieren de algún tipo de inscripción para hacer uso de las instalaciones, como los clubes deportivos, y las comerciales, las que están netamente mediadas por el pago económico para poder tener acceso a algún tipo de servicio deportivo o recreativo. Estas diferencias son interesantes para nosotros porque no es lo mismo pensar en una plaza pública en donde la gente está haciendo actividad física, en el equipamiento deportivo y en la instalación deportiva que se colocó como política pública en muchos lugares de América Latina con infraestructura para hacer ejercicio, o un parque nacional o de otra característica. Otra problemática es identificar, y esto es bien importante para nosotros, identificar el perfil de usuario de la instalación y los hábitos de uso de nuestra instalación. Cuando hemos preguntado con prestadores de servicios recreativos al aire libre, muchos no tienen claro cuál es el perfil de su usuario. En términos de edad, género, tiempo que pasa en la instalación, qué espacios de la instalación utiliza preferentemente, qué le gusta a la instalación, qué le disgusta, cuáles son los horarios en los que transita, si va solo, si va acompañado, etcétera, etcétera, nos permiten también empezar a identificar qué protocolos habría que construir para el uso de la propia instalación al aire libre, dependiendo de estos márgenes que se estén reconociendo. Reconocemos también los servicios que ofrece. Hay diferentes instalaciones al aire libre que ofrecen, por ejemplo, servicios de alimentación o servicios de hospedaje, aparte de la instalación propiamente deportiva, y en ese sentido, evidentemente, habría que estar al tanto de qué está, de cómo se estaría trabajando en este sentido. Establecer la capacidad de carga y el límite de cambio aceptable, que ese es uno de los elementos más importantes. Diferenciar entre limpiar, desinfectar, sanitizar, aunque este último verbo dice la Real Academia de la Lengua que no existe, pero sin embargo se está utilizando. Y establecer nuevos hábitos de autocuidado y cuidado del otro. Bajo estas problemáticas generales, ¿cuáles son algunas de las medidas que se están pensando implementar? Entre ellas, análisis del personal, instalaciones y el equipo empleado para los usuarios. Es decir, no puedo seguir pensando mi instalación como la pensaba antes, simplemente añadiéndole otra forma de uso. Tengo que hacer un análisis de lo que está sucediendo con el usuario, de lo que está sucediendo con el prestador de servicios, para que en función de ello pueda identificar hacia dónde se estaría implementando nuevos protocolos. Revisión de protocolos de mantenimiento y operación de las instalaciones, del uso del equipo y las instalaciones en sí mismo,
y elementos como evaluación del riesgo de contagio. Aquí hay una diferencia en otro tipo de instalaciones deportivas y recreativas, porque a nosotros nos interesa particularmente, por ejemplo, cómo se está transportando la gente cuando llega con nosotros, si va en transporte público o privado, en qué tipo de espacios habita, etcétera, para tener un perfil más cercano de ese usuario. Y nuevamente el establecimiento de nuevos límites de carga y límites de cambio aceptable. Finalmente, requerimos el diseño de protocolos sanitarios específicos que nos permitan trabajar de manera muy puntual dentro de las instalaciones recreativas al aire libre. Algunas de las problemáticas específicas serían, nosotros en el espacio donde colaboramos tenemos unas instalaciones para hacer deportes de aventura y entonces, por ejemplo, ocupamos equipo técnico como lo son cascos, arneses, mosquetones, cuerdas, y entonces la pregunta es, ¿y ahora cómo haremos con este tipo de uso de servicios, de instalaciones, de equipamiento que son específicos para esta práctica y que no es tan fácil darles un proceso de sanitización inmediato para poder cubrir un servicio como regularmente lo cubríamos? Tenemos una duda y un punto de análisis especial, y es que una de las medidas básicas que se está promoviendo es la sana distancia, y sin embargo, para el tipo de actividades que nosotros desarrollamos, al igual que muchas actividades deportivas, mantienen un contacto físico. Muchas prácticas deportivas son de contacto, y entonces nos preguntamos cómo cuáles serían las propuestas o desde dónde podemos construir nuevos elementos de colaboración en este sentido. Tenemos también que hacer una rezonificación de los espacios al interior de la instalación. Incluso nosotros estamos también en el estado de Oaxaca, al sur de México, en donde estamos en una zona de temblores, en una zona sísmica. Y entonces ahí nos preguntamos también cómo rezonificar espacios para no generar una conglomeración en una instalación deportiva en caso de un sismo o en caso de otro tipo de desastre natural. En la evaluación del riesgo, entre otros, estamos identificando elementos como análisis de los medios de transporte, esto pensando tanto en usuarios como prestadores de servicios, medios de transporte, los síntomas, los antecedentes médicos y de comorbilidad, la convivencia, las situaciones de donde proviene la persona, etcétera. Y aquí a la derecha presentamos un pequeño, un ejemplo de lo que estamos trabajando en términos de viajes responsables al aire libre, tratando un poco de informar a la gente sobre lo que se puede desarrollar. Voy a entrar entonces al último punto ya para cerrar la presentación, y tiene que ver con la discapacidad. Y en la discapacidad para nosotros representa quizá el reto principal en este momento en las instalaciones de recreación y de deporte al aire libre, porque la discapacidad tiene unas especificidades, unas particularidades. En la foto del lado izquierdo estamos haciendo una tirolesa con una persona usuaria de silla de ruedas, y aquí nos enfrentamos desde el diseño mismo de la instalación, basado en los ajustes razonables del diseño universal, pero particularmente en el apoyo físico que requiere la persona para movilizar una silla de rueda, para guiar a una persona ciega, para comunicar la información a una persona sordociega, en donde necesariamente estamos en contacto físico con la persona. El uso del equipamiento propio de la persona, como puede ser una silla de ruedas, y también las adecuaciones técnicas a la instalación, en donde parte de la seguridad es el acompañamiento cercano al usuario de la instalación, y bajo los términos de nuevas convivencias, pues nos enfrentamos a nuevos retos en este sentido. En el diseño de la instalación también nos enfrentamos a retos importantes, porque mucho de lo que utilizamos, por ejemplo, en el caso de las personas ciegas en instalaciones recreativas al aire libre, es el uso de cuerdas en donde la persona se va a guiar, y al encontrar esferas o cubos va a distinguir, por ejemplo, si se trata del inicio de un sendero interpretativo o si se trata de una ficha informativa, de una estación de interpretación, y todo esto es táctil. Todo esto tiene que ver con
el palpar de la persona ciega directamente con mapas táctiles, con información en braille, con cuerdas, etcétera, y que bajo las nuevas condiciones de normalidad sería poco viable estarlas sanitizando por la extensión que tienen, pero al mismo tiempo son necesarias para la seguridad de la persona. Elemento que en ese sentido nos tiene pensando sobre hacia dónde podemos caminar para garantizar el derecho universal a la recreación y al deporte de las personas con discapacidad, como lo establece la Convención Internacional de Derechos sobre las Personas con Discapacidad. En ese sentido, entonces, cerraría mi presentación dando cabida a la importancia del análisis de las instalaciones deportivas y recreativas al aire libre y a la necesidad de hacer un análisis muy específico desde el contexto sociocultural y particularmente transitar hacia lo humano, transitar hacia el análisis de las perspectivas sociales, culturales, políticas, que confluyen en el diseño y uso de una instalación deportiva y recreativa y que nos permitirían ampliar la mirada sobre lo que se estaría trabajando con los elementos de nueva normalidad. Agradezco mucho nuevamente la invitación y quedo a sus órdenes. Muchas gracias, Ricardo. Interesante la ponencia. Bueno, la dinámica les comento un poco. Por el chat pueden estar haciendo las preguntas, que al final vamos a tener la ronda de preguntas y respuestas a los tres ponentes. Y bueno, vamos a estar tomando todas las preguntas que vayan haciendo, básicamente por el chat, ¿no? Les estamos anexando también vía el chat, porque estaban preguntando cómo hacían para poderse inscribir en la sección. Estamos poniendo un formulario para inscribir, el formulario con un instructivo, y los que no se inscribieron formalmente, porque el link al final se abrió, el día de ayer fue abierto, entonces los invitamos también a que puedan poner sus datos en el formulario de inscripción, que por ahí les podremos estar mandando informaciones propias de la sección y de cómo poderse inscribir también acá. Jorge. Ok, muchas gracias, Ricardo. Nos corresponde ahora presentar a Tony Job. Tony Job es partner director del grupo de Eurofitness en Barcelona, España. Es profesor de grado universitario de Ciencias del Deporte y Tecnología del Fitness y es graduado en UNCET Business School University Politécnica de Cataluña, vicepresidente del ISCA, que es la Asociación Internacional para la Cultura y el Deporte. Tony tiene una amplia experiencia en lo que es manager, gerenciamiento de gimnasios e instalaciones deportivas de índole particular y también de la comunidad de Cataluña. La perspectiva que él nos presenta hoy día tiene la particular visión de quienes están en una etapa anterior a la nuestra en este tema de la pandemia y que están retornando en algunas partes, lamentablemente, a lo que era en un principio. Dejo con ustedes a mi amigo Tony Job. Hola, buenas tardes y buenas noches desde Barcelona. Un placer y muy agradecido por la invitación que me habéis hecho de IAKS para participar en este conversatorio. La verdad es que hablar de nueva realidad para nosotros, ya llevamos unos cuantos meses pensando en ello y se me va a hacer muy difícil explicar todo lo que hemos hecho en 20 minutos. En cualquier caso, lo voy a intentar. Eurofitness es un grupo que maneja actualmente unas 20 instalaciones deportivas, entendido como gimnasio, aunque nosotros contamos con piscinas, salas de actividad física, incluso pabellones polideportivos, etcétera, zonas de spa. Digamos que son clubs, son centros deportivos grandes. Simplemente por poneros en antecedentes, el 13 de marzo de 2020 nos sorprendieron que en 24 horas anunciaban un cierre total de los espacios deportivos, no solo en Cataluña, sino en toda España. Eso nos dio 107 días para pensar qué íbamos a hacer con 20 centros donde el ingreso iba a ser cero, los clientes iban a poder venir y qué íbamos a hacer para ellos. Al 22 de junio pudimos abrir, estuvimos 20 días, 4 semanas abiertos, hasta que el 19 de julio se anuncia el nuevo cierre porque la evolución de la pandemia pues supuso que los casos incrementaban y se consideró que el gimnasio era un lugar de contagio de riesgo. Afortunadamente, gracias a mucho movimiento incluso legal, en 8 días volvimos a abrir. Quiero compartir con vosotros
qué pasó en esas 4 semanas, en esa ventana que tuvimos entre los 2 cierres. Nosotros, cuando estábamos preparando cuál y cómo íbamos a abrir, hablábamos de una fase de preparación. Aquí tienen los picos de las 4 semanas, cuál es la diferencia de usuarios, personas que accedían a nuestros clubs. Esto fue la última semana, desde el 22 de junio. La primera semana es de 22 a 30 de junio, la primera de julio, y aquí ven en la curva, la gráfica azul es el acceso del año 2020, y si veis cómo se compara con el acceso del 2019, pues tenemos una caída consolidada, aquí os muestro unos cuantos centros, del 70%. En esta fase de reapertura nos planteamos la confianza de que los clientes debían tener en todas nuestras medidas como motor para actuar ante ellos, y el resultado fue que la actividad se redujo al 30%, puesto que la caída de usos fue del 70%. Después de 2 semanas, para nosotros ya era un momento de credibilidad. Si veis, la curva azul crece y la diferencia ya no es del 70%, sino que estamos en torno al 47%. Es decir, conseguimos que la gente perdiera el miedo, volviera a venir, se encontrara cómodo en el club, pero en cualquier caso estamos hablando de una caída de usuarios del 47% cuando se nos mandó cerrar nuevamente. Aquí os muestro unos datos. En el periodo entre 13 de marzo y 19 de julio, nosotros caímos un 47% en usos, cuando abrimos en esas 4 semanas. Los clientes, hubo una caída del 8,5%, y obviamente la alta de nuevos clientes fue un 56% inferior. Pese a todas estas medidas que veis aquí en la diapositiva, bueno, pues un buen día de julio se nos obligó a cerrar nuevamente, con lo cual nos abre un horizonte de incertidumbre muy amplio. Ahora estamos trabajando, nuestros clubs están abiertos y os puedo decir que la caída de clientes se aproxima al 20%. También tengo que comentar que aquí en España, en toda Europa, es periodo de vacaciones y no sería todo inducible, todo atribuible a la pandemia. A partir de aquí, ¿en qué nos encontramos después de 107 días cerrados? Aquí os muestro una gráfica de Ernst & Young, la consultoría británica, en la que dice, está anunciando cuál va a ser el comportamiento del consumidor después de COVID. Nos encontramos con personas más exigentes, con gente muy sensible al gasto, con una incertidumbre por no caer contagiados. En algunos casos, ese miedo al contagio se manifiesta en una falta de lealtad a la marca, a la firma. Eurofitness para ellos pues ya no supone nada, pese a haber estado posiblemente 15 años con nosotros. Se ha incrementado el tiempo en casa, obviamente forzados por el confinamiento, aunque la gente sigue presentando cierto temor a salir y, por supuesto, intentan mantener el distanciamiento físico. La compra online ha resultado algo que obviamente ha triunfado en estos días y eso nos ha hecho reflexionar. Después os comento cómo hemos abordado este tema. Y la compra online lleva a un incremento del consumo online. Nosotros, cuando tuvimos el primer cierre el 13 de marzo, nadie estaba preparado en el sector y empezaron a aparecer posibilidades de hacer ejercicio físico en YouTube, en Instagram, en redes sociales. Todo era una oferta gratuita. Y lo complejo ahora, en este momento, es cómo vamos a monetizar todo eso. A partir de aquí pensamos que el cliente ya no es solo un cliente físico que viene al gimnasio, sino que puede relacionarse con nuestro gimnasio de manera online. Os quiero comentar las 4 perspectivas que hemos estado trabajando en este periodo, porque de alguna forma sí que reflejan lo que va a ser la nueva realidad. Cómo nosotros, como Eurofitness, estamos adaptando nuestros diferentes procesos a esta nueva realidad o a este nuevo perfil de cliente. En primer lugar, en el ámbito financiero, es obvio que ha habido una reducción de ingresos. El gráfico que veis a la derecha es un estudio que hizo la Federación de Empresarios de Gimnasios de España, en la que en enero y febrero se presentaban ingresos un 114%, 115% en relación a enero-febrero del 2019. Y aquí veis cómo baja en picado todo lo que fue marzo, abril, y a partir de aquí estamos trabajando en mes de mayo con un 4% de los ingresos que hubo en mayo del 2019. Es obvio que hay una recuperación, pero esta recuperación va a ser muy lenta y en cualquier caso progresiva. Como comentaba anteriormente, el cliente, el usuario, la persona que accede a un gimnasio está muy sensibilizada al precio. La crisis, pensad que no es solo una crisis sanitaria y de salud, sino que también es una crisis económica muy fuerte en España y bastante fuerte en Europa.
nos ha obligado a a invertir más en medidas higiénicas, en desinfectar y en proteger a nuestros clientes y trabajadores. No quiere decir que antes no se invertía en medidas higiénicas, porque de alguna forma esto, en nuestro caso, también fue un motivo de debate, decir, bueno, tampoco estamos haciendo nada diferente de lo que ya hacíamos. Los gimnasios siempre han invertido en medidas higiénicas, pero ahora, digamos que la sensibilidad hacia el tema pues obliga a cambiar algunos procesos que van a encarecer el producto final. Menor disponibilidad de crédito, obviamente cuando nuestros balances no son los que eran en años anteriores, pues las entidades bancarias no van a tener esa empatía por prestar dinero, lo cual posiblemente va a ralentizar pues otras iniciativas de expansión o otras iniciativas de inversión en los propios recintos deportivos. El cliente, debido a la incertidumbre, no está dispuesto a firmar compromisos a largo plazo. O sea, la membresía anual que hasta ahora a ti te financiaba tus operaciones, pues debido a la incertidumbre que el propio cliente tiene, no es tan fácil convencerle de que pague un año por adelantado cuando a lo mejor el mes que viene ve que vamos a cerrar el club o el gimnasio. El coste de mantenimiento va a ser superior. Estamos renovando aire de diferente forma en nuestros espacios cerrados. Estamos eliminando elementos que anteriormente, como free cooling en los aires acondicionados, que permitían economizar su operatividad. Y ya están apareciendo nuevos modelos de negocio, obviamente vinculados al online, y en diferentes formas de pago. Esto era una tendencia que ya existía. El usuario está pendiente de pagar por usar y no de pagar por hacerse miembro de un club, especialmente la gente joven. Toda la corriente de actividad física online lo que está llevando es o bien a tener modelos de negocio donde el negocio no es el ejercicio físico, sino que son los youtubers o los influencers que tienen sus anuncios y obtienen dinero de otra manera. Y todo esto está afectando un poco a la industria. Obviamente el cierre nos obligó a negociar con proveedores. En la medida en que se prestaba un servicio, pues cuando veis que los ingresos son el 4% de lo que eran, nos ha obligado a negociar con proveedores. Y la falta de crédito seguramente te obligará a tener iniciativas de autofinanciación, a buscar recursos de otra manera. Como veis, la expectativa de la industria de los gimnasios en España está anunciando una caída del 44% de los ingresos, lo que supondría más de 1.000 millones de pesetas, como 1.200 millones de dólares de menos facturación en el año 2020. En este panorama, ¿cómo estamos planteando nuestros procesos, servicios y, en fin y al cabo, actividades? Se detecta que pese al riesgo de contagio, después de haber estado 107 días en tu casa, te conviene o te interesa pues verte con alguien, hacer actividad en grupo, obviamente teniendo las medidas de distanciamiento que supone la nueva normalidad, de momento la nueva normalidad. Sí que hay una tendencia, y lo comentaba la persona que habló antes que yo, sí que hay una tendencia a desarrollar actividad en espacios abiertos, especialmente ahora que ha coincidido que estamos en verano, la gente está apreciando mucho el reunirse para hacer actividad en espacios abiertos. En la medida que no sea un espacio abierto, se valora la ventilación natural y espacios muy multifuncionales. La tendencia va a ser a que si tú tienes un espacio bien ventilado o un espacio abierto, que puedas hacer allí muchas actividades diferentes. Obviamente nos sitúa en un cambio de enfoque estratégico. Se trata de innovar y de pensar de que lo que hasta ahora nos servía ya no va a ser posible seguir haciéndolo como lo hacíamos. Y además esto va a tener que ser de manera muy ágil. No podemos hacer un plan estratégico, plantearnos recursos, no. Hay que probar lo antes posible, fallar rápido si es que tiene que fallar y sobre todo que fallar de forma barata y económica. Pero no podemos innovar a largo plazo y lo que tenemos es que reaccionar de forma muy ágil. La oferta digital llegó para quedarse y en muchos casos muchos operadores estaban desarrollando oferta digital, pero no hubo tiempo en 48 horas de armar toda una oferta digital que lo que proponga es una experiencia híbrida y que los usuarios, lo que hasta ahora suponía que tu target de clientes vivía o trabajaba a 10 o 15 minutos, ahora tu target de clientes puede estar a 1.000 kilómetros. Puedes tener un cliente que esté en Colombia, puedes tener un cliente que esté en Madrid y tú estar operando un gimnasio en Barcelona. Y de alguna forma tienes que aprender a diferenciarte de tu competencia porque tu cliente ya no es el que vive o trabaja junto a ti, sino está en un clic. En la medida que seas capaz de generar buen contenido online, puedes llegar a un ámbito de clientes muy superior.
Es obvio que ahora más que nunca los programas deben vincularse a la salud. Está comprobado que, bueno, lo que os comentaba, la preocupación por la salud tiene que impulsar nuestros programas. Tenemos que motivar y gamificar, premiar a aquellos clientes que se mantienen activos. Sobre todo, no es momento de vender, sino de convencer. Y como os comentaba, todo el ámbito digital está siendo objeto de nuevas innovaciones y de un cambio del modelo de negocio. El ámbito digital lo que nos va a permitir es captar muchos datos de nuestros usuarios, muchos datos de forma automática, con lo cual nos va a permitir dar opciones segmentadas a cada patrón de usuario, desde la gente que le gusta un tipo de actividad o a qué hora se conecta o qué edad tiene, etcétera. Es muy importante dar trazabilidad de todos los procesos, cómo estás limpiando, cómo desinfectas, informar mucho al usuario y, sobre todo, debido a esta incertidumbre, contar con planes de contingencia. Sabemos que es posible que en 2 o 3 meses nos toque volver a cerrar o no. Hay que tener planes de contingencia que te permita o mantener un cierto nivel de ingresos o tener a tu personal ocupado en ámbitos de formación, por ejemplo, etcétera. No puedo pasar pantalla. Perdón. El ámbito de los clientes, bueno, nos encontramos que la gente ha vuelto a los clubs en una condición física mucho menor. Las sesiones han tenido que adaptar a menor intensidad física y menor duración. Existe un temor de contagio muy elevado. Son clientes más exigentes, ya lo anunciaba Ernst & Young también. Han descubierto que el online existe. De acuerdo que no es una solución para todo el mundo y simplemente una reflexión es que mucha gente se ha lesionado siguiendo sesiones online porque simplemente no ha tenido feedback del monitor, no ha tenido retorno de la persona que le está impartiendo la clase. Está esperando y tiene muchas expectativas sobre cómo se va a organizar el servicio y qué tipo de experiencias vamos a prestar. Están preguntando. Lo importante, es preguntarle y ganar feedback del cliente permanentemente para tener retorno sobre su opinión, qué está pensando, cómo se encuentra, qué le parecen los programas, qué le parecen las medidas, personalizar soluciones, que ya lo comentaba, digitalizar y monitorizar sus avances. Hoy en día la tecnología nos permite aportarle al usuario información sobre el tiempo que ha entrenado, el ejercicio que ha hecho, el tipo de esfuerzo que ha hecho, a qué pulsaciones, etcétera. Todo eso lo que le está alimentando es de información que lo que hace es motivarle para seguir accediendo al gimnasio. Atención a los diferentes tipos de generaciones que tenemos. Tenemos los millennials, tenemos los xennials, los baby boomers, la gente mayor. Todas estas personas se agrupan en un mismo lugar y tienen diferentes expectativas y necesidades. ¿De qué forma estamos nosotros modulando la oferta para estas personas? ¿Cómo obtenemos registros sobre su comportamiento que luego nos permite acentuar ese patrón de consumo el cual los segmenta? Si las personas mayores hacen un tipo de actividades, ¿de qué forma nosotros trazamos eso y les damos información sobre esas actividades? La comunicación es multicanal. El usuario ya no solo viene al gimnasio y se relaciona con nosotros personalmente, sino que muy posiblemente va a estar en contacto no presencial, online, en nuestras redes sociales, en nuestras sesiones de streaming, etcétera. Y por último, si el usuario cambia, ¿cuánto vamos a tardar en cambiar nosotros? Los recursos humanos, que era la cuarta perspectiva sobre la que hemos estado trabajando, hemos aprovechado para formar a nuestros equipos y obviamente ahora estamos trabajando en protegerlos, en que no se dé un brote de infección en un gimnasio y que, por supuesto, ese brote no afecte a ninguna persona de tus colaboradores. Estamos trabajando en cómo mejorar sus competencias digitales y a título de anécdota os diría que nosotros cuando empezamos en la pandemia a dar clases online, ningún instructor lo había hecho antes, ningún monitor lo había hecho antes y ellos tuvieron que ir aprendiendo y adaptándose a esa nueva realidad que era el online, que era contactar con los clientes a partir de la cámara, desde su casa, y os puedo decir que de las primeras sesiones a las últimas sus competencias crecieron muchísimo. Tenemos que convencer a nuestros colaboradores, a nuestros equipos, que adaptarse y aceptar la nueva realidad es vital, que el cambio va a existir y que las personas tenemos que estar dispuestas al cambio. Aprovechar para incorporar talento que a lo mejor teníamos olvidado o que no contábamos con él o no habíamos detectado en nuestra organización. Y este talento lo que nos puede ayudar es a construir equipos
Deberemos tomar decisiones difíciles. Es posible que haya que despedir a personas, que haya que contar con menos personal, que haya que reducir jornadas de trabajo. Y para eso debemos comunicar fluidamente con ellos y tener empatía. También es gente que ha sufrido, que ve reducidos sus ingresos, su salario, etcétera. Y de alguna forma, lo que os comentaba, es momento de acometer decisiones ágiles. Es momento de liderar proyectos y tareas y no tenemos tiempo para desarrollar planes estratégicos. No tenemos tiempo para probar, ensayar, preguntar. No, hay que directamente introducir nuevos productos, nuevos servicios e ir preguntando a la gente cómo se encuentra. Y el propio cliente nos va informando sobre su grado de aceptación o no. Empoderar a tus equipos y a tus colaboradores y facilitar el intercambio entre ellos, el networking. Una de las cosas que ha traído esta pandemia es que muchos operadores en el área de España, en Barcelona, en España, han decidido reunirse para buscar soluciones conjuntamente. Ya no son competidores, sino que están creando un sector. Están creando un sector que permite encontrar soluciones en común y que luego pueden ser aplicadas o no, pero de alguna forma es un trabajo de equipo lo que permitió que gracias a la presión que se hizo sobre el gobierno se volvieran a abrir los gimnasios después del segundo cierre. Actuar con honestidad. Tú podrás engañar una vez a tu gente, pero no muchas más. Y actuar con honestidad es imprescindible. Y un poco lo que refleja las fotografías de la derecha, que estamos en tiempos de liderar y no de dirigir. En el remo clásico, el timonel es el director, es el que evalúa la posición de los remeros, el que toma datos de esfuerzo, etc. El que lidera es el que va en una balsa en una zona de incertidumbre, de aguas bravas, donde tú no sabes cuál va a ser el siguiente rápido, si se va a caer una persona de la barca, si va a estar bien protegida. Es momento de liderar. Y no tenemos tiempo para analizar a lo mejor tantos datos como antes, pero sí que el momento es obvio, es propicio para liderar y no tanto para dirigir. Y por último, como conclusión, bueno, deciros que aquí en Europa hay una fuerte iniciativa de que la actividad deportiva somos parte de la solución y no somos el problema. Es obvio que hay que tomar medidas para proteger a los participantes, para proteger a los entrenadores, a los espectadores, pero hay que considerar que el ejercicio físico es salud y por eso es parte de la solución. Seguimos con la ponencia, vamos con César Correa Duque, el ingeniero César Correa, ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia. César tiene, yo creo que ya casi 20 años como coordinador de infraestructura deportiva en el INDER de Medellín, una ciudad que, bueno, ha estado con mucha evolución en el tema de la parte de infraestructura deportiva. Y bueno, y a la vez César también ha sido ponente en varios congresos que hemos tenido nosotros. Estuvo en Villavicencio, estuvo en congresos en Barcelona, en Sao Paulo, en Costa Rica, en varias zonas. Y bueno, con información muy interesante porque tenemos pistas totalmente distantes de lo que nos expone Tony desde la parte privada, lo que nos expone César desde la parte pública, y con la ponencia que tuvimos en México, muy interesante también desde el punto de vista de la accesibilidad a los discapacitados. César, sin más preámbulo, te doy la palabra. Bueno, muy buenas tardes para todos. Buenas noches para España. Aportarles nuestras vivencias, digámoslo ya desde una mirada muy local de lo que se ha vivido en nuestra actuación, que es desde lo público aquí en el Instituto de Deportes y Recreación de la ciudad de Medellín, que tenemos un gran enlace con todos los municipios aledaños conformados como área metropolitana. Contarles brevemente como lo que hemos vivido y como la mirada o todo lo nuevo que nos estará enseñando esta pandemia, como nuevas realidades que de pronto no nos habíamos pensado mucho en ello, pero que igual, como de pronto lo mencionaba Tony, se ha tenido precaución siempre, por ejemplo, lo que son los gimnasios indoor, de la asepsia y de los cuidados higiénicos que se mantienen allí. Nuestra ciudad cuenta con cerca de 1000 escenarios deportivos públicos, de los cuales más o menos el 80% son al aire libre. Todos ellos van a nuestra población, que es cercana a 2.6 millones de habitantes, que cumplen sus actividades y tiempo libre en nuestros espacios. Antes de pandemia, pues teníamos ocupación
100% de cada uno de ellos. En el horario que se asistiera, desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, pues siempre encontrábamos actividad deportiva en todos ellos, actividades grupales, actividades individuales. Obviamente, el tiempo de pandemia nos hace cambiar y se comienzan a encontrar los espacios ya vacíos, aislados inclusive por la normatividad que establece el Ministerio del Interior de nuestro país y que sus lineamientos para el sector deporte pues los conduce el Ministerio del Deporte. Pero es el Ministerio del Interior quien está definiendo los tiempos de cuarentena, las excepciones y demás. Entonces comenzamos a encontrar todos unos espacios que antes estaban completamente hacinados a que esporádicamente vaya alguien a desestresarse allí o completamente vacíos durante semanas. Y también encontramos nuestros estadios y edificaciones principales deportivas totalmente vacías, que entre otras cosas ofrece un ambiente lúgubre. ¿Qué empezamos a hacer nosotros inmediatamente? Se viene la cuarentena, comenzamos a encontrar que para efectos de controlar poblaciones sin techo, poblaciones vulnerables, comenzamos a actuar con gobierno local a generar albergues transitorios para todo este tipo de comunidades, albergues donde podemos hacer el control de casos positivos, se están evaluando constantemente, pero eliminamos ese riesgo de que alguien de estas personas de calle esté precisamente llevando el contagio, o sean vectores. Entonces lo llevamos a unos sitios que son escenarios deportivos cubiertos, les hacemos unas adaptaciones, llevamos lavadoras de ropa, secadores y llevamos actividades recreacionistas para poder superar como esos momentos de crisis que vive esta población que de un momento a otro, como todos, nos vimos encerrados. También nuestros espacios deportivos en un momento dado los convertimos en sitios de ayuda solidaria, de recolección de alimentos de primera necesidad e igualmente distribución por parte de nuestro equipo de instructores y de profesores hacia las comunidades. Pero resulta que cuando comienzan a liberarnos los horarios de uso, los horarios de salida y de salida a hacer prácticas libres, muy necesarios de pronto para liberar estrés, encontramos espacio público que podía ser controlado simplemente con unos conos y llevar a nuestros instructores y guías de vías activas saludables y habilitar allí espacio para prácticas individuales. Tenemos en el caso particular la imagen que ven es todos los alrededores del Estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín, en donde dividimos la calzada en caminantes, trotadores y ciclistas y patinadores, y es asistido desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Creo que ha sido un sitio muy acertado y de esa manera lo hemos hecho en algunos otros sitios de la ciudad que cuentan con estos espacios aledaños. Además, se hace una, digamos, continuidad en los programas de actividad física, yendo a los barrios. Aquí vemos a uno de los instructores frente a todo un complejo habitacional, se lleva un equipo de sonido y toda la comunidad en sus balcones participa del instructor que lleva la clase en el sitio, o sea, a domicilio, ¿no? Como lo he querido llamar yo. Esto ha sido muy aceptado por la comunidad, porque desde sus propias casas, cumpliendo el encierro, han podido acceder a un instructor para actividad física. Igualmente, llevamos actividades recreativas, así que estamos jugando un juego de azar que se llama bingo, ¿cierto? Un bingo llevado a nuestras poblaciones. Tratamos de enfocarlo de deportistas a participar en labores de limpieza, actividades como complementarias para conservar las superficies deportivas,
para mantenerlas a punto, digamos, cuando haya el regreso de todos los usuarios y de todos los deportistas, cuidando todas las zonas verdes, digamos que inclusive aprovechando, porque hay varias actividades que de pronto no se pueden hacer cuando está en pleno uso el escenario. De esta manera se arman convites completos, digamos, a los diferentes equipamientos e instalaciones, dejándolas como muy a punto, muy aseadas, precisamente estas redes de drenaje, limpiándolas adecuadamente. Ahora que estamos como en una temporada de lluvias, entonces se aprovecha para tenerlas en un mejor estado. Y comenzamos a evaluar cuáles deberán ser los protocolos de bioseguridad que debemos implementar para que una vez el gobierno autorice volver a las prácticas deportivas y recreativas en los escenarios públicos, que precisamente ya el grupo de directores de institutos de deportes de acá del área metropolitana han solicitado formalmente al gobierno que evalúe esta posibilidad en vista de que ya estamos preparados con todas unas medidas protocolarias para garantizar la bioseguridad de los usuarios y de los deportistas que puedan venir. En ese orden de ideas, uno de los deportes que de pronto habilitó recientemente el ministerio para volver a actividades fue tiro con arco, y entonces aquí podemos observar cómo se hace un control al ingreso de cada deportista, se toma la temperatura, se coloca un dispensador de desinfectante al ingreso y dentro del campo se mantiene el distanciamiento apropiado, pues precisamente esta actividad deportiva así lo permite. Pero mientras pasa la pandemia, ¿qué nos está ocurriendo? Aparte de la salud física, que es la que de pronto se pretende con nuestros programas deportivos y recreativos, pues está la salud mental. Por lo tanto, tenemos que empezar a propiciar espacios más abiertos donde la aglomeración se evite, y tenemos en estudio, nosotros aquí en la ciudad de Medellín contamos con 7 cerros tutelares, digamos lo que están enmarcados en todo lo que es el área urbana, pero que son unos cerros tutelares que se les da una protección especial desde lo ambiental, conservando lo que es lo verde, y que miren en el día a día, cuando no hay pandemia, la cantidad de usuarios que tienen, precisamente esa zona erosionada que se ve en la subida a la cima, es precisamente por el alto tráfico que existe por ella. Para evitar esas erosiones, se viene en la etapa de pandemia totalmente vacío y nos obliga a pensar que podrían ser estos unos espacios muy propios para llevar caminantes aislados, separados, con accesos controlados, para que estén siempre en esa zona. Aquí les traigo el ejemplo de uno de los cerros que se llama el Cerro Las Tres Cruces, ubicado en la zona noroccidental de la ciudad. Miren que en el perímetro rojo que les coloco allí es toda la zona urbana que ha llegado hasta esa zona, puros complejos habitacionales. Pero este verde se ha conservado y es allí donde la comunidad se está volcando a hacer sus caminatas, porque es un cerro de caminatas. Ayuda pues a lo cardiovascular por las altas pendientes que se tiene. En la cima pues se toma un aire muy fresco. Y miren que en la parte alta, en la imagen superior izquierda, se ve el equipamiento deportivo que se tenía allí, de hecho inclusive adecuado por la misma comunidad. La propuesta que se está desarrollando, lo pueden ver a mano derecha, es una infraestructura que no choque con lo ambiental, que de hecho tenga una gran integración con lo que es naturaleza, y de esta manera habilitar unos espacios de estancia transitorios en diferentes pisos del mismo cerro. Como observaron en el acceso al cerro, hay una alta zona erosionada, se tiene un gran plan de reforestación en todo lo que es el senderismo, y en las instancias en la parte superior muchos espacios al aire libre integrados a la arborización existente. Digamos que de esta manera sencilla, esto es uno de los ejemplos que de pronto se está fortaleciendo hoy para ofrecerle a la comunidad espacios de dispersión para que la salud mental, digamos, también se mantenga a la altura de la salud física. Esta es como la presentación que les quería hacer breve desde lo local.
estoy atento para cualquier inquietud. Listo, César. Muchas gracias. Tenemos por aquí varias preguntas. Bueno, una primera aquí que tenemos para César, de José Aguirre, de aquí de Colombia. ¿Qué estrategias se han implementado en los controles de aforo, controles de acceso, controles de permanencia y controles de uso en Medellín? Para César. Aquí para cualquiera de los ponentes. Se sabe que al 90% de la población, entre los que se encuentran los deportistas, el virus no les afecta. ¿Han realizado algún seguimiento estadístico de contagio de vuestros usuarios? Tony. Sí, no voy a compartir pantalla por si acaso. Sí. Lo que está sucediendo, nosotros no tenemos usuarios de alto nivel. Sí que hay algún estudio que estaba mirando, si lo encontraba para colgarlo en el chat, en IRSA, que es la Sociedad Americana de Gestión de Centros de Fitness, donde está diciendo en discotecas, restaurantes, centros comerciales, gimnasios, en qué punto es la incidencia del contagio es mayor. Los gimnasios no tenían ni el 0,001% de contagio. Lo que nosotros no estamos con atletas de alto rendimiento. Lo que sí que tenemos claro es que la mejora de la condición física te favorece o te construye un mejor sistema inmunitario. Si encuentro algún artículo al respecto, lo compartiré con vosotros, pero eso es así. Y lo que está claro es que en un centro de público acceso lo que hacemos es trazar todo el nombre, apellido, teléfonos de contacto, porque si se diera un caso de COVID, estamos obligados a contactar con la comunidad que estuvo en ese momento en el gimnasio. César, que le habíamos dicho, bueno, aquí tengo otra pregunta. ¿Se han contemplado algunas alternativas para viabilizar el uso de piscinas en escenarios públicos durante la pandemia? Bueno, en respuesta a ambas preguntas, que más o menos son similares, como protocolo de control, pues se tendrán los espacios que tienen hoy día un puerta de acceso. Digamos el ejemplo del estadio de atletismo. Tiene unas puertas de acceso donde es fácil el control de ingreso, entonces podemos habilitar el número de personas que estarán simultáneamente en su interior, buscando que siempre en el espacio el distanciamiento se conserve, ¿sí? El caso de la persona ingresar, se le toma la temperatura, se le controlará con desinfectante al ingreso y siempre tendrá que mantener el distanciamiento. O sea, no es que porque ingrese y hayan pasado un toma de temperatura y marque como síntomas bien y confiemos de buena fe en la encuesta que se hace de ingreso, simplemente vamos a permitir que ya haya aglomeración. En ningún momento se permitirá. Y esto mismo lo estaremos pensando para los escenarios barriales, donde tenemos campos deportivos abiertos, pero para el ingreso y control al interior estaremos con nuestro equipo administrativo vigilando que el interior nunca esté aglomerado. Piscinas, tengo entendido por lo que nos ha expresado en algún momento el Ministerio del Interior, puede ser una de las más viables fuentes de contagio. Creo que lo pondrán como de último en los ingresos. Sin embargo, para ello tendremos también el mismo control. Tengo entendido que de pronto el agua de piscina, como es altamente clorada, pues podría ser de bajo riesgo, pero sí hay muchas secreciones. Entonces se tiene que evitar al máximo la cercanía entre los usuarios en caso de que se habilite este tipo de equipamientos. Y claro, porque bueno, hay deportes que son de uso de conjunto y deportes que son, en el caso de las piscinas, creo que eso es más simple, ¿no? Por aquí hacía una pregunta temprano para Ricardo. Bajo condiciones y problemas revelados en estas instalaciones, el Estado, Gobierno Nacional, lo preguntan desde Puebla. Esto es Edra Contreras de Venezuela. El Estado, Gobierno Nacional ha estado realizando algunas propuestas ajustadas para minimizar el impacto de la problemática. ¿Hay adecuación, reactualización o promoción, desarrollo y aplicación de los proyectos de instalaciones deportivas para el uso público? O sea, más o menos tiene que ver con lo mismo, pero y bueno, que lo puedes explicar desde el ámbito de
de tu propia actividad, que no, lo que no me quedó claro si es una actividad privada o pública, el tema como tú lo enfocas, ¿no? Desde el punto de vista de las personas con discapacidad. ¿Tienes cerrado el micrófono, Ricardo? ¿Lo puedes abrir tú mismo? ¿No? Ya va. Ahora sí. Ahora sí. Listo. Lo puedes abrir. Dale, listo. Gracias. Sí, bueno, por lo menos lo que sucede en el Estado mexicano es que estamos trabajando bajo un semáforo nacional que es el que está a su vez basado en las regiones, que establece la facilidad o no de abrir instalaciones de todo tipo, incluyendo las deportivas y las recreativas. En ese sentido, me parece que más bien cerrar hasta que no se tenga una solución o hasta que no se tenga una propuesta concreta desde la parte, digamos, oficial. ¿Qué pasa desde las iniciativas privadas? Que sí se está trabajando en la reactualización de los protocolos y de los procedimientos de instalaciones, que sí se está trabajando en el rediseño de nuevos procedimientos, porque es evidente que vamos a regresar más bien en cuanto nos permitan la operación del servicio, que insistiría que en México todavía no se nos permite a gran parte de los prestadores de servicios, y gran parte de las instalaciones públicas se mantienen al día de hoy cerradas o con horarios muy reducidos y con poblaciones específicas. Por ejemplo, en la ciudad donde ahorita estoy, que es San Luis Potosí, solo hay 2 parques públicos abiertos únicamente de 7 a 10 de la mañana y únicamente para personas mayores de edad y menores de 60 años. Entonces, en realidad nos parece que hace falta un análisis mayor para restablecer estas propuestas que redefinan la forma de utilización y que me parece ya estaríamos en condición de poderlas estar trabajando. Una pregunta, esta sí es de parte mía para César, que está en Colombia. Yo que estoy en Colombia, se han implementado en algunas zonas, yo que estoy en Barranquilla, donde el deporte se está realizando por horarios específicos en los parques al aire libre. No sé qué piensan, no sé si algo así están haciendo en Medellín, porque no sé, personalmente pienso que por qué no dejarlo en el horario diurno, porque casi que está haciendo que la gente vaya en una misma hora a hacer ejercicio, y eso puede generar, eso no podría generar, digamos, que la gente se reúna a la misma horario en vez de abrirlo a todo el día. ¿Tienes el micrófono? Vale. Sí, mira, eso tiene, hoy día se está haciendo en cualquier horario del día, ¿cierto? Inclusive más fácil es en la noche donde se restringen los horarios. Tipo 8 de la noche ya no debería haber actividad en ninguna parte, porque dentro de los argumentos que da el ministerio cuando habilita hacer actividad física, el primer horario que puso fue de 2 a 3 de la tarde. Acá en Medellín 2 a 3 de la tarde es el momento de pronto, y lo mismo en Barranquilla, donde el sol es más fuerte. Pues es la recomendación de que era un horario apropiado porque es cuando se puede recibir el sol. Obviamente una persona ya una semana completa sin recibir sol, pues se está perdiendo los nutrientes que él aporta. Entonces, ahora los rangos se ampliaron, o sea, hay una autorización de salir a hacer actividad física, ya son 2 horas inclusive, puede salir en cualquier momento. Los menores de 17 años tienen unos horarios específicos, los menores de 10 años tienen que salir con sus padres, pero ya hoy pueden salir en cualquier momento a hacer caminatas, a trotar, siempre en el espacio público, no en los equipamientos deportivos. Sí, claro. Tony, aquí preguntan estrategias, bueno, que han implementado los gimnasios deportivos en España. Yo también tengo una pregunta similar porque he visto, no solo en Colombia, sino en otros lados, que los gimnasios han tomado medidas de alquilar los equipos. ¿Eso lo han implementado ustedes allá? ¿Lo ven viable dentro de poder alquilar los equipos a los usuarios? Es decir, tengo una caminadora, tengo una bicicleta estática y la alquilo a un usuario por un determinado tiempo. No sé si algo de eso han implementado allá. Ahora, ya está. Ahora sí, sí. Sí, aquí se valoró, pero la dificultad logística era tremenda.
Pensad que nosotros tenemos espacios, clubs que tienen 6.000, 7.000, 8.000 usuarios. Claro, primero que no tenemos para todos. Podíamos hacer un alquiler por días, pero la dificultad de desinfectar, de mover esos equipos era tremenda. Sí que se hizo en algunos municipios, me consta, en España, algún municipio pequeño, algún ayuntamiento tenía una instalación municipal y rentaba o alquilaba esos equipos. Pero en nuestro caso no lo hicimos. Las medidas que tomamos fueron proveer servicios online, básicamente por Instagram, donde se hizo un cuadrante de sesiones y allí nos seguían las sesiones y teníamos una media de 60, 70 usuarios por sesión. Todo eso lo hizo todo el sector y la verdad es que funcionó bastante bien. Lo que ocurre que, lo he comentado antes, el problema es monetizar eso y cómo tienes el control de la experiencia del usuario. Ha habido gente que se ha lesionado, ha habido gente que se ha hecho daño. Se dio un señor que hizo un maratón en un pasillo de 10 metros, corrió 42 kilómetros, se rompió las rodillas. Bueno, el online tiene sus dificultades, ¿eh? Otras medidas que tomamos es potenciar la actividad outdoor, en espacio abierto. Aquellos clubs que tienen recintos donde se puede hacer actividad en el exterior, de momento aquí es verano, hace buen tiempo y se está potenciando esto. Se hacen grupos para salir a andar. O sea, se intenta desarrollar la actividad fuera. Te voy a hacer una pregunta porque lo he escuchado también, tantas cosas que uno escucha, pero ¿qué hay de mito o realidad en que los gimnasios, el tema de los virus, bacterias dentro de lo que es una pesa, o artículos de repente con el sudor de la gente, sí de verdad las posibilidades de contagio son mucho mayores? A ver, todos los espacios tienen de desinfectante para poder, después de que la persona utiliza una máquina, una pesa, una mancuerna, la tiene que desinfectar. En cualquier caso, la posibilidad de contagio es bastante reducida en el hierro, en el material que están hechas las máquinas. Sí que hemos extremado las precauciones en cuanto a que se hace más recurrente la desinfección. Después, cada usuario, y se está haciendo y lo hacen, tiene la responsabilidad de limpiar su máquina después del ejercicio. Me pregunta una persona por el chat en los vestuarios. Simplemente decir que lo que hemos ampliado es la distancia física. Por ejemplo, en los armarios hay uno hábil y uno no, uno sí, uno no. Y en los bancos se ponen cruces con cinta adhesiva para respetar el metro, metro y medio de distancia entre usuarios. Las clases no empiezan todas a la misma hora y acaban a la misma hora para evitar que todo el mundo fluya al vestuario en el mismo momento. Y por último, se recomienda a las personas venir cambiadas desde casa y no utilizar el vestuario. Pero el vestuario siempre ha estado abierto y lo único que hemos hecho es limitar espacios para que la gente no se amontone. Sobre todo los armarios, los bancos están precintados. Sí, aquí comenta Eliana Sepúlveda, que de Medellín, que sí ha habido, que por norma nacional el horario está asignado, hay un horario resignado por política nacional, pero que en Medellín han abierto las instalaciones del Atanasio Girardot, que es un complejo deportivo grande que rodea el estadio principal de la ciudad, ¿no? Sí, pregunta también, con saunas y jacuzzi ya se han habilitado y se han tomado algunas medidas. No, las saunas y jacuzzi están cerradas, le iba a contestar el chat. La piscina siempre estuvo abierta, lo único que se ha reducido es las personas por línea. Se han quitado, la piscina que tenía 8 líneas, ahora solo tiene 4, para que la gente no se cruce nadando. Una pregunta para cualquiera de los tres, porque estamos en países todos distantes, ¿no? Y de repente se puede ver distinto esto, pero preguntan aquí, ¿el área de mar qué tan factible es para realizar actividades? ¿Y cómo aprovechar las playas? Y Ricardo, no sé si desde allá o César, cualquiera de los dos. Sí, creo que no tienen, o sea, la relación no es específica con el entorno de mar, sino más bien con las facilidades de acceso, distribución de la gente, separación, uso de equipamiento, etcétera. O sea, el entorno de mar no nos va a aumentar la probabilidad, ni mucho menos. Lo que sí son las medidas que se tomen para garantizar la estancia de las personas al mismo tiempo en un lugar determinado. Sí, porque también ha habido fotos de playas en algunos lados que las han abierto y las conglomeraciones son gigantescas. Creo que los riesgos están iguales, ¿no? No sé si Jorge tiene alguna otra pregunta como para seguir cerrando.
A ver, micrófono. Yo quería consultarle a Tony, desde el punto, hay muchos arquitectos aquí en el conversatorio, desde el punto de vista de la infraestructura, del diseño de los gimnasios, ¿qué te atreves a vislumbrar tú como cambios importantes a futuro? Sí, yo veo las salas de actividades deberán ser platós, porque habrá usuarios, plató me refiero a un estudio, habrá usuarios enfrente del monitor, pero puede haber usuarios con un streaming siguiendo las clases a 1000 kilómetros. Eso es una opción. Eso va a obligar a hacer un esfuerzo de decoración, iluminación, sonoridad. O sea, los espacios van a tener que tener en cuenta aspectos que hasta ahora eran secundarios, como lo que te comento, la iluminación, la sonoridad. Porque hay que tener en cuenta que la experiencia, el cliente ya no va a ser solo el que entre al gimnasio. Y por otra parte, todo lo que sea ventilación natural, yo creo que va a ser bienvenido y apreciado por el usuario. La ventilación natural no quiere decir que no tengamos que tener aire acondicionado, pero sí que de alguna forma dar la sensación que las personas están en espacios abiertos, yo creo que es importante. Y después yo creo que ya hay que pensar mucho en cómo desarrollar actividades al aire libre, que el propio gimnasio tenga una zona al aire libre. Yo veo ese tipo de cosas. Aquí preguntan, César, ya vamos a poner esta como última pregunta, el tema de la inversión presupuestaria, porcentualmente, de repente algo, ¿qué tanto ha invertido la Alcaldía de Medellín o la Gobernación en los planes y las acciones? Digamos que era dinero que no tenían presupuestado en enero, sino que llegó en marzo el COVID y bueno, de repente lo sacó del ámbito de las inversiones que ellos tenían pensadas. Si tienes ese dato. No tengo la cifra exacta de cuánto se ha invertido, pero sí pongo un contexto de lo que ha sido la temporada de pandemia para efectos de ahorrar consumos. Hemos apagado las luminarias de los escenarios que normalmente se encendían con un sistema fotocelda, que al momento en que entraba la oscuridad simplemente se encendía. Ese sistema lo hemos desactivado mientras pandemia, porque los escenarios están cerrados y son luminarias de 1000 vatios, por ejemplo, y que pueden consumir bastante. Y igualmente hemos tenido unos controles, hemos colocado unos reguladores de agua, porque no siempre están ya en uso las baterías, son pocas. Entonces, hemos aprovechado inclusive para corregir muchas fugas que hemos encontrado en los escenarios que de pronto por la actividad día a día no hayamos podido reparar de fondo, y lo estamos haciendo. Y seguimos como a la expectativa de que el recurso en un momento dado se tiene que priorizar, obviamente, para atender la pandemia, no por ahora en lo que es infraestructura deportiva nueva. Si bien seguimos trabajando, diseñando, proyectando, por el momento tenemos, digamos, en suspenso lo que ha de ser el desarrollo de nuevas infraestructuras. Bueno, muchas gracias a todos por su participación, gracias a los ponentes, ¿verdad? Bien interesante las ponencias. Esperen las informaciones porque lo vamos a estar invitando a esos próximos café de la sección que vamos a tener, donde vamos a tener ya informaciones más específicas. La idea es traer a especialistas y ponentes sobre áreas específicas, sobre todo para el área de la arquitectura y la ingeniería con respecto a la parte de infraestructura deportiva. Se va a dar preferencia en esos casos, en esos cafés de arranque, los primeros que vamos a tener a los afiliados propiamente de la sección, pero seguramente podremos hacer algunas invitaciones especiales que se estarán tomando en cuenta. Igual seguiremos en el ámbito de estos conversatorios, por supuesto tocando temas diversos. El tema del COVID está bien machacado, pero pocos lo hablan sobre la parte del deporte, ¿no? Y sobre todo de la actividad recreativa, netamente. Creo que hoy hemos tenido un briefing bastante importante sobre esto. Y bueno, los dejo con el cierre, presidente. Gracias, Alex. Bueno, nada más que agradecerles su presencia, invitarlos a que permanezcan conectados con nosotros para poder informarles más adelante de otras actividades. La intención nuestra, como lo dije en un principio, es poder colaborar en lo posible a que tengamos las mejores instalaciones y que hagamos el mejor uso posible de ellas. Estamos convencidos que el deporte y la recreación son importantísimos para la salud física y para la salud psíquica de la población. En la medida que nosotros podamos contribuir con un grano de arena a eso, fantástico. Muchas gracias por su asistencia y quedan invitados a cualquier actividad nuestra en el futuro. Gracias a los ponentes, muy interesante sus ponencias.
lo dejamos con el cierre, con parte de lo que es nuestros sponsors, que son los que nos ayudan un poco a esto. Dale, saludos. Ok, gracias. Gracias. Buenas noches, yo. IAKS, Sección Latinoamérica y el Caribe, presentó Conversatorio Virtual. A nombre de Industrias Meyer, Ingeniería en Iluminación. Presenten los eventos deportivos más importantes de la región. Proyectos con calidad certificada. Experiencia comprobada. Visítanos en industriasmeyer.com. Telcrom, Ingeniería y Telecomunicaciones.